Mi familia le regaló a mi hermana un auto y a mí una charla sobre ser agradecido. Les dije que no podía ni con su propia vida, pero no escucharon. Esa noche, la policía llamó por un accidente con un muerto. Solo dije, les advertí y aún así la aceleraron. Crecí en una casa donde las apariencias valían más que la lógica. Mis papás siempre fueron de esos que sonríen frente a todo el mundo pero se gritan apenas se cierra la puerta. Mi hermana menor era la niña dorada. Desde que nació, todo giraba alrededor de ella. Si sacaba malas notas, era culpa de los maestros. Si se peleaba con alguien, la otra persona era una mala influencia. Y si yo intentaba decir algo, terminaba siendo el amargado, el envidioso o el hijo ingrato. Nunca importó que yo trabajara desde los 18 para pagarme la universidad o que ayudara con los recibos cuando mi papá se quedaba corto. Siempre encontraba la manera de hacerme sentir que lo mínimo que hacía era mi obligación, mientras a ella la aplaudían hasta por respirar. Hace poco fue su cumpleaños número 17. Desde hacía semanas mis padres no hablaban de otra cosa. Hicieron fiesta, decoraciones, comida, invitados, todo. Yo ni siquiera tuve un pastel cuando cumplí los 17. Recuerdo que aquel día me dieron una sudadera y mi papá me soltó un discurso eterno sobre la importancia de ser agradecido y no esperar que la vida te regale nada. No me quejé. Ya estaba acostumbrado. Pero cuando llegué a casa el día de la fiesta y vi el auto en la entrada con un moño rojo gigante, me hervía la sangre. No era un carro usado ni viejo, era un maldito auto nuevo, reluciente, con el olor a agencia todavía impregnado en los asientos. Mi hermana gritaba, lloraba de emoción y abrazaba a mis papás como si le hubieran dado la vida. Yo me quedé quieto, intentando procesar cómo era posible que quienes apenas podían pagar la hipoteca habían decidido endeudarse para regalarle un carro a una adolescente que no sabía ni cómo manejar en tráfico. Mi mamá me miró esperando que dijera algo bonito, y lo único que se me ocurrió fue quedarme callado. Ella se acercó y me dijo con esa voz suave que usa cuando quiere manipularme que sonriera, que no fuera negativo, que aprendiera a alegrarme por los demás. Fue ahí cuando exploté. Les dije que estaban locos, que estaban criando a una mocosa irresponsable, que solo les interesaba aparentar que podían darle el mundo cuando apenas podían con lo básico. Mi papá se levantó de golpe y me gritó que estaba celoso, que lo mío era pura envidia. Yo le contesté que no era envidia, que era sentido común, que se estaban engañando a sí mismos. Él se puso rojo de la rabia, me dijo que me largara de su casa si no sabía ser parte de la familia. Le respondí que lo haría con gusto y antes de salir le solté algo que todavía me retumba en la cabeza, que si esa niña salía a manejar ese mismo día, iban a terminar llorando y que no dijeran que no los advertí. Mi hermana se rió. Una risa burlona, de esas que te dan ganas de golpear la pared. Me dijo que dejara de hacerme la víctima, que no era su culpa que a mí no me quisieran tanto. Yo solo agarré mis llaves y me fui. Me quedé en casa de un amigo esa noche, bebimos un par de cervezas y traté de no pensar en nada. Pero antes de dormir revisé mi teléfono y vi las fotos que mi mamá había subido a Facebook, todos sonriendo frente al auto. Yo ni siquiera salía en ninguna. A eso de las 3 de la madrugada mi celular empezó a sonar. Era un número desconocido. Contesté medio dormido y escuché una voz seria del otro lado, diciendo mi nombre y luego preguntando si era hermano de Samantha. Me quedé en silencio, y el tipo dijo que era la policía, que había habido un accidente. Pregunté si estaba viva, y dijo que sí, pero que había un muerto. No recuerdo exactamente qué sentí. No lloré, no grité, no corrí al hospital. Solo me quedé mirando la pared, como si ya lo hubiera sabido desde antes. Llamé a mi mamá. No contestó. Llamé a mi papá, tampoco. 5 minutos después me llegó un mensaje de texto de mi madre que decía que estaban en el hospital, que Dios había sido bueno. No mencionaba nada del muerto. Ni una palabra. Como si la tragedia se redujera a si su hija respiraba o no. No fui al hospital. No podía. No porque no quisiera verla, sino porque no quería soportar ver a mis padres fingiendo sorpresa. Esa misma noche abrí una cerveza y me quedé sentado en el sofá del departamento de mi amigo, mirando la nada, repitiéndome en voz baja una y otra vez, les advertí y aún así la aceleraron. Esa frase se me quedó grabada como una sentencia. Porque sí, la idiota de mi hermana había salido a celebrar su cumpleaños con el auto nuevo, con los mismos imbéciles de siempre, con alcohol, con música, con la necesidad de demostrar que era intocable. Y ellos, mis maravillosos padres, habían cerrado los ojos para no ver lo obvio. La dejaron salir. Le dieron las llaves.
La aplaudieron mientras se iba. Y ahora había un muerto. Cuando amaneció, tenía como 30 llamadas perdidas. No contesté ninguna. Vi las noticias locales y ahí estaba, un sedán blanco destrozado contra un poste, un joven fallecido, una menor herida. Ni siquiera necesitaba leer los nombres. Ya sabía quién era. Me quedé quieto, sin sentir culpa ni tristeza, solo un vacío raro, una mezcla de rabia con cansancio. No me alegré, pero tampoco me dolió. Fue como si por fin todo hubiera llegado a donde tenía que llegar. Actualización 1. Había pasado una semana desde el accidente y todavía no lograba procesar del todo lo que había ocurrido. No dormía bien, comía por inercia y pasaba los días con esa sensación constante de estar observando un incendio a lo lejos, sabiendo que no era mi culpa, pero igual sintiendo el calor quemándome la cara. La noticia se había esparcido rápido. En un pueblo pequeño las tragedias vuelan de boca en boca. Todos sabían lo del choque, todos sabían quién había muerto y quién iba manejando, y todos fingían sorpresa, como si nadie hubiera visto venir lo que yo advertí tantas veces. El muerto era el mejor amigo de mi hermana. Se llamaba Dylan, un chico con el que ella salía todo el tiempo, aunque mis padres juraban que solo eran buenos amigos. Era un tipo tranquilo, un poco tonto, pero no malo. Recuerdo que una vez vino a cenar con nosotros y se ofreció a lavar los platos después, mi madre lo adoró desde ese día. Y ahora estaba muerto. Lo enterraron 3 días después del accidente. Mis padres fueron, mi hermana no. Dicen que estaba muy débil y no podía soportar el trauma. En realidad, estaba sedada hasta las cejas, porque cada vez que la despertaban se ponía a gritar que no fue su culpa, que él insistió en que manejara. Los vi llorar, los escuché repetir una y otra vez que la pobre niña está destrozada, y lo único que pensaba era que, si de verdad les dolía tanto, habrían hecho algo cuando todavía estaban a tiempo. Fui al hospital el segundo día, más que nada porque mi madre no paraba de llamarme. Cuando llegué, me recibió con los ojos hinchados y el discurso ya preparado sobre lo importante que era estar unidos como familia. No llegué ni a la habitación. Me detuve en el pasillo, escuché a mi padre decirle a la enfermera que todo fue un accidente y que mi hija no es una criminal, y me fui. No podía soportar oírlo justificando lo injustificable. Me mandaron mensajes después, rogándome que no fuera tan duro, que ella estaba sufriendo más que nadie, que no era momento para buscar culpables. Les respondí con un solo texto: no busco culpables, los vi nacer. Esa frase fue suficiente para que mi padre me dejara de hablar. Durante los siguientes días todo fue silencio. La casa quedó como un santuario dedicado al victimismo. Mi madre se desvivía en cuidarla, le llevaba comida, le hablaba suave, le acariciaba el cabello, y mi padre trataba de convencer a todos de que el chico muerto era un joven imprudente que también tenía parte de la culpa. La policía los visitó 2 veces. Mi hermana declaró que habían tomado un par de tragos pero que él insistió en conducir primero y que luego ella solo tomó el volante un momento. Nadie se lo creyó, pero el dinero y las lágrimas abren más puertas que la verdad. El funeral fue incómodo. Mi madre me pidió que fuera, que por respeto, y fui, más que nada porque no quería darles el gusto de llamarme insensible. Vi a la mamá de Dylan parada frente al ataúd, con la mirada perdida y las manos apretadas contra el pecho, como si intentara sostenerse. No lloraba, solo respiraba con dificultad, como si cada inhalación le costara un año de vida. Cuando me vio, se acercó. Yo apenas supe qué decir, pero ella fue directa. Me dijo que sabía que yo había intentado detener a mi hermana, que sabía que yo había dicho algo esa misma noche, y que me creyó. No supe qué contestar. Lo único que pude hacer fue asentir, porque en ese momento me di cuenta de que ella entendía algo que mis padres jamás entenderían, que la tragedia no fue un accidente, fue el resultado de años de hacer la vista gorda. Volví a casa y encontré a mi madre sentada en el sofá, viendo una de esas películas religiosas que ponen cuando quieren convencerse de que todo tiene un propósito. Me dijo que rezara con ella. Le dije que prefería dormir. Me miró con decepción, como si el hecho de no compartir su culpa la ofendiera. A la mañana siguiente, mi padre me esperó en la cocina. Me dijo que teníamos que hablar como adultos. Su versión de hablar como adultos era básicamente que yo debía dejar de decirle a todo el mundo que mi hermana había estado ebria. Le respondí que no necesitaba decirlo, que bastaba con ver los resultados del examen toxicológico. Me dijo que la familia era lo primero, que los trapos sucios se lavaban en casa, y que si seguía con mi actitud él no tendría problema en sacarme de su vida. Me reí.
Le dije que no hacía falta, que ya me había ido hace tiempo, y salí de ahí. A partir de ese momento dejé de visitarlos. No contesté llamadas ni mensajes, y solo supe de ellos por conocidos. Me contaron que mi hermana estaba deprimida, que lloraba todo el tiempo, que apenas hablaba. No me daba pena, y tampoco me daba gusto. Simplemente me era indiferente. Era como si el lazo de sangre se hubiera secado. A veces me sorprendía pensando que tal vez debería sentir algo, cualquier cosa, pero la verdad es que solo sentía una especie de paz incómoda, como cuando ves caer una ficha de dominó y sabes que tú no la empujaste. Pero igual la caída era inevitable. Una semana después del funeral, mientras compraba algunas cosas en el supermercado, me encontré con la madre de Dylan de nuevo. Me vio, se me acercó y me dijo con voz tranquila: «Tú sabías que esto iba a pasar, ¿verdad?». No lo dijo como una acusación, lo dijo como quien confirma un pensamiento que llevaba días masticando. Le respondí que sí, que lo sabía, que lo intenté decirles, pero que en mi casa nadie escuchaba. Asintió, y con los ojos enrojecidos me dijo que esperaba que algún día yo pudiera dormir tranquilo. Lo curioso es que si duermo tranquilo, al menos más que antes. Mis padres siguieron insistiendo en que yo hablara con ella, en que la perdonara, como si el perdón fuera una especie de medicamento mágico que borrara todo. Decían que la culpa la estaba destruyendo, que necesitaba escuchar que la familia la apoyaba. Les dije que no me interesa salvar a quien nunca escuchó cuando podía evitar el daño. Mi madre lloró, me llamó cruel, egoísta, y dijo que yo también necesitaba terapia. Puede que tenga razón, pero al menos yo sé por qué estoy roto. A veces pienso en Dylan. No éramos amigos, pero tampoco me era ajeno. Era un tipo con sueños simples, quería mudarse, ahorrar, tener su propio auto, ir a conciertos. Ahora no tiene nada, y los responsables siguen vivos. Eso me molesta más que cualquier otra cosa. Porque la justicia, en teoría, debería equilibrar las cosas, pero en este caso solo sirvió para reafirmar que si tienes la familia correcta y las lágrimas adecuadas, puedes matar a alguien y seguir recibiendo abrazos. En el fondo sé que esto recién empieza. La culpa no se evapora, se acumula, se filtra por las grietas, se instala en los silencios. Mi hermana puede fingir que lo olvida, mis padres pueden seguir repitiendo que Dios la salvó por algo, pero yo sé que esa noche cambió todo. No hay oración que borre el hecho de que ella mató a alguien, ni consuelo que tape la verdad de que ellos la ayudaron a hacerlo. Han pasado solo 7 días, pero se siente como si hubiera envejecido años. Ya no me reconozco en la familia que creció conmigo. Los veo y son extraños con mi apellido. Cada palabra que dicen suena vacía, cada gesto parece una actuación barata. Me he dado cuenta de que a veces la venganza no necesita de planes, solo de tiempo. Y ese tiempo ya empezó a correr desde la noche en que sonó el teléfono. Actualización 2. Habían pasado 2 meses desde el accidente y, aunque la gente en el vecindario ya no hablaba del tema con la misma intensidad, todavía podía sentir esa especie de incomodidad flotando cada vez que alguien me veía. Era como si todos tuvieran una opinión, pero nadie se atreviera a decirla en voz alta. La versión oficial era que había sido un accidente trágico, una desgracia que le podía pasar a cualquiera. Pero todos sabían la verdad, solo que resultaba más fácil repetir la historia limpia que admitir la porquería que había detrás. Mi hermana estaba en casa, según mis padres, en proceso de recuperación. Decían que iba a terapia, que estaba enfocada en sanar, que necesitaba apoyo emocional. Pero yo sabía que eso era una mentira más. Una tarde que pasé por ahí a recoger unos papeles, la encontré saliendo en el auto viejo de mi padre, maquillada, con los mismos idiotas de siempre esperándola afuera. Cuando me vio, se puso nerviosa, bajó la mirada y me saludó con una voz temblorosa. No le respondí. Subió al carro y se fue. Mis padres estaban en la sala y les pregunté si sabían que ella había salido. Mi madre dijo que sí, que necesitaba distraerse un poco. Sentí una rabia tan grande que tuve que salir de la casa antes de decir algo que no pudiera retirar después. Ellos vivían en una realidad alternativa. Fingían que todo estaba bajo control, que mi hermana estaba progresando, que lo del accidente había sido un capítulo doloroso pero cerrado. Yo veía otra cosa, a 2 adultos intentando cubrir con rezos y negación las consecuencias de su propia cobardía. Mi padre, sobre todo, hablaba de ella como si fuera una víctima del destino, no la causante. Decía que había sido una prueba, que Dios nos pone cargas pesadas para hacernos más fuertes.
Yo no entendía cómo podía seguir repitiendo esas estupideces mientras la familia del chico muerto trataba de juntar dinero para pagar los abogados y todo el proceso legal que aún seguía abierto. Intenté mantenerme alejado. Me mudé a un pequeño departamento que alquilé cerca del trabajo. Pasaba la mayoría de mis noches ahí, en silencio, mirando el techo, tratando de concentrarme en mis estudios y no en la montaña de rencor que crecía adentro. Pero por más que lo intentara, había algo en mí que no lograba calmarse. No era solo enojo, era una mezcla de impotencia y desilusión, como si de pronto hubiera comprendido que mi familia nunca fue lo que yo creía. Lo entendí con una claridad brutal, no eran personas malas, eran personas cobardes. Y la cobardía, cuando se disfraza de amor, puede ser más destructiva que la maldad. A veces, por obligación, tenía que pasar por la casa. Siempre era lo mismo, mi madre cocinando su plato favorito, mi padre fingiendo entusiasmo con cualquier tema banal, y mi hermana encerrada en su habitación, con la puerta entreabierta, riéndose mientras hablaba por teléfono. Nunca faltaba el intento de conversación incómoda, la pregunta fingida sobre cómo me iba, o el comentario pasivo-agresivo de mi padre diciendo que debería aprender a perdonar. No respondía. Solo asentía o me levantaba y me iba. Cada visita me recordaba que no encajaba ahí, que había dejado de pertenecer. Una noche, mientras estaba en el supermercado, me encontré con la madre de Dylan otra vez. Me reconoció de inmediato. Me miró con una expresión diferente, no era odio, era algo parecido a cansancio. Me dijo que había tenido que vender su auto para poder pagar parte del funeral y que todavía estaban esperando una respuesta legal del seguro. Dijo que sabía que mi hermana seguía saliendo, que la habían visto en una fiesta. No supe qué contestar. No quería mentirle, pero tampoco sabía cómo decirle que en esa casa la culpa se había convertido en un accesorio más. Al final, solo le dije que lamentaba mucho todo y ella me respondió que lo sabía, que se notaba, porque los que sienten culpa no son siempre los culpables. Esa frase me dejó clavado en el suelo. Con el paso del tiempo empecé a notar que mi madre se comunicaba conmigo solo cuando necesitaba justificarse. Cada llamada suya era una mezcla de llanto, reproches y oraciones. Decía que debía tener fe, que Dios haría justicia y que todos merecemos una segunda oportunidad. Lo que realmente quería decir era que esperaba que yo olvidara todo. Mi padre, en cambio, optó por la táctica del silencio. No me hablaba directamente, pero me hacía llegar mensajes a través de mi madre. Tu padre dice que no te guardes rencor, tu padre dice que no vale la pena pelear, tu padre dice que sigues siendo su hijo. A veces pensaba que lo decían más por alivianar su propia conciencia que por preocuparse realmente por mí. Hubo un día que marcó algo en mí. Fue cuando recibí un correo del tribunal informando sobre la fecha de audiencia. No era para mí, pero me habían puesto en copia porque figuraba como testigo del entorno familiar. Lo leí varias veces. Me di cuenta de que nadie en casa me había mencionado nada. Cuando llamé a mi madre para preguntar, me dijo que no quería angustiarme, que todo estaba controlado, que el abogado de ellos había dicho que no había riesgo de cárcel, que fue un accidente y el juez lo entendía. Sentí una mezcla de asco y resignación. No solo habían destruido a otra familia, sino que ahora estaban convencidos de que la suya merecía inmunidad. Una semana después, recibí un mensaje de mi hermana. Era corto, apenas unas líneas. Decía que necesitaba hablar conmigo, que estaba arrepentida, que no aguantaba más el silencio. Dudé en responder, pero lo hice. Nos encontramos en un café. Llegó con gafas oscuras, con ese aire de niña rota que probablemente practicó frente al espejo. Me dijo que había pensado mucho en lo que pasó, que sabía que se equivocó, que quería empezar de nuevo. Lo escuché todo sin interrumpirla, y cuando terminó, le pregunté si alguna vez había llamado a la madre de Dylan. Se quedó en silencio. Dijo que no sabía qué decirle. Le respondí que no tenía que decirle nada, que con un lo siento bastaba. Bajó la cabeza y me dijo que mis padres no querían que lo hiciera, que podía complicar el caso. En ese momento supe que no había aprendido nada. Se levantó, me abrazó como si el gesto fuera suficiente, y se fue. Me quedé ahí, mirando mi café frío, pensando en que el arrepentimiento sin consecuencias es solo una excusa más para seguir siendo la misma persona. En los días siguientes me invadió una especie de calma tensa. No sabía si era resignación o simplemente agotamiento. Pero ya no tenía energía para discutir con ellos, ni siquiera para odiarlos. A veces me llegaban fotos de reuniones familiares, cumpleaños, cenas, donde todos sonreían. Era como si intentaran borrar la mancha a fuerza de fingir normalidad.
Y lo más irónico era que la gente les creía. Recibían mensajes de apoyo, frases religiosas, promesas de que el tiempo sana todo. Yo sabía que no era cierto. El tiempo no sana, solo pone distancia, pero las cosas podridas siguen ahí, esperando a que alguien las destape. Ahora, cada vez que pienso en esa noche, no siento la misma furia que al principio. Lo que siento es una especie de vacío lúcido. Ya no me duele lo que hicieron, me duele que lo sigan haciendo, que sigan mintiéndose, que sigan creyendo que el silencio es redención. Y aunque todos digan que el tiempo lo cura todo, sé que en mi caso el tiempo solo me ha dejado más claro quiénes son realmente. Porque a veces el castigo más grande no es la cárcel ni la culpa, sino tener que vivir sabiendo que mataste a alguien y que la única persona que te amaba lo suficiente como para advertírtelo ya no te quiere mirar ni de frente. Actualización 3. Habían pasado 6 meses desde el accidente, y aunque a simple vista todo parecía haber vuelto a una especie de normalidad, en realidad lo que había ocurrido era que todos en mi familia habían aprendido a fingir mejor. El silencio se volvió rutina, y las conversaciones se limitaron a lo superficial, el clima, el trabajo, los vecinos, cualquier cosa que evitara mencionar lo que todavía flotaba entre nosotros. Pero no se puede construir una vida nueva sobre los restos de algo que nunca se reparó, y en esa casa, lo único que había cambiado era el tema del que no se hablaba. Mi hermana volvió a manejar. No supe exactamente cuándo, solo me enteré porque un día mi madre me mandó una foto de ella sonriendo frente a otro auto. No era el mismo, claro, pero tampoco un carro viejo o barato. Dijo que era parte de su proceso de recuperación emocional, que el terapeuta había sugerido que enfrentara sus miedos y retomara su independencia. Me quedé mirando la foto por un largo rato, con una mezcla de incredulidad y desprecio. Era el colmo. Apenas 6 meses después de haber matado a alguien, y ahí estaba, sonriendo como si nada, como si el peso de una vida no le colgara del volante. No respondí el mensaje. Lo borré y apagué el teléfono. Unos días después, fui a visitarlos porque necesitaba recoger un par de documentos del garaje. Cuando llegué, el nuevo auto estaba estacionado en la entrada, reluciente, con los asientos aún cubiertos con plástico. Mi padre salió a recibirme, con esa sonrisa tensa que usaba cuando sabía que yo no estaba de humor. Me dijo que estaban tratando de dejar el pasado atrás, que todos merecen una segunda oportunidad. Le pregunté si eso incluía al chico muerto, si también le iban a dar una segunda oportunidad a él. No respondió. Solo se quedó callado, mirando el suelo, y me di cuenta de que no era porque no tuviera una respuesta, sino porque sabía que ninguna le serviría conmigo. Mi madre apareció detrás de él, con esa mirada que alternaba entre culpa y negación. Dijo que yo tenía que ser más compasivo, que mi hermana había sufrido mucho. Me costaba creer que alguien pudiera sufrir tanto y aún así sonreír para las fotos. Le dije que la compasión no era lo mismo que estupidez, y que si ellos querían seguir pretendiendo que todo estaba bien, era su problema, pero que no me pidieran que participara en su teatro. Ella se puso a llorar, como siempre, y me dijo que yo los estaba alejando, que mi actitud era parte del problema. No contesté. Sabía que no valía la pena discutir, porque en esa casa nadie buscaba respuestas, solo absolución. El día que realmente entendí que no había vuelta atrás fue cuando vi lo que mi hermana publicó en sus redes sociales. Subió una historia con una canción sobre nuevos comienzos, con una foto manejando el carro, y un texto que decía agradecida con la vida por darme otra oportunidad. No lo podía creer. Era como si el remordimiento se hubiera transformado en un accesorio más para mostrar. No pude evitar dejar un comentario sarcástico, uno que claramente no le gustó ni a ella ni a mis padres. A la hora me llamó mi madre, furiosa, diciéndome que cómo podía ser tan cruel, que estaba revictimizando a mi propia hermana. Le respondí que la verdadera crueldad era verlo sonreír sobre una tumba y seguir fingiendo que todo era amor. Un par de semanas después, decidí borrar a toda mi familia de mis redes sociales. No fue una decisión impulsiva, fue un acto de autopreservación. Me cansé de ver cómo convertían la tragedia en un relato de superación, como si el muerto fuera una anécdota trágica y no la consecuencia directa de su permisividad. Desde entonces, apenas tengo contacto con ellos. A veces mi madre me manda mensajes, me cuenta que mi hermana está mejor, que va a la universidad, que está retomando su vida. Cada vez que leo esas palabras me da un asco que no sé cómo explicar. Hace poco, en un arranque de frustración, subí una foto vieja a mis redes.
Era de años atrás, cuando cumplí 17 y ellos me regalaron aquella sudadera mientras a mi hermana la llenaban de regalos caros. Puse de pie de foto algo como algunos aprendemos a caminar, otros a chocar. No esperaba nada, solo necesitaba sacarlo del pecho. Pero se volvió un pequeño incendio. Gente del pueblo empezó a comentar, algunos fingiendo no entender, otros dejando indirectas. Mi madre me llamó llorando al día siguiente, diciendo que había humillado a la familia. Le dije que lo único que hice fue ponerle palabras a lo que todos ya sabían. Me colgó el teléfono sin decir nada más. A partir de ese momento supe que para ellos yo era oficialmente el enemigo. Lo sentí en cada silencio, en cada mirada esquiva cuando coincidíamos en algún evento familiar. Me convertí en el recordatorio incómodo de lo que preferían enterrar. Y la ironía es que, en cierto modo, me empezó a gustar ese papel. No porque disfrutara herirlos, sino porque sabía que, mientras yo siguiera existiendo fuera de su versión de la historia, no podrían convencerse del todo de su inocencia. Era mi forma de resistencia. No voy a mentir, hubo noches en las que pensé si no me estaba volviendo igual de podrido que ellos, si mi rencor no se había vuelto otra forma de ceguera. Pero cada vez que dudaba, recordaba la cara de la madre de Dylan en el funeral, y se me pasaba. No hay redención posible cuando el castigo se mide en lágrimas y no en justicia. Ellos nunca asumieron responsabilidad, y ella nunca tuvo paz. A veces pienso que si de verdad existiera un Dios justo, la culpa pesaría tanto que los aplastaría, pero sé que no es así. La vida no funciona con justicia, sino con ironías. El colmo fue cuando me enteré, por una tía, de que mis padres estaban considerando mudarse a otra ciudad para empezar de cero. Decían que el vecindario lo señalaba, que necesitaban un cambio. Me reí cuando lo escuché, porque era la solución perfecta para gente como ellos, no enfrentar nada, solo huir y convencerse de que el tiempo borra los pecados. Les deseo suerte. En donde sea que vayan, la culpa viaja en el asiento trasero. Hace unos días pasé por la calle donde ocurrió el accidente. No fue intencional, simplemente el tráfico me obligó a desviarme por ahí. Todavía había flores secas en el poste, un par de mensajes escritos en carteles desgastados. Me quedé mirando desde el carro, sin bajarme. No sentí ira, ni tristeza, ni alivio. Solo esa especie de silencio interno que queda cuando ya no hay nada más que decir. Pensé en todo lo que había pasado desde entonces, en cómo cada uno decidió cargar su versión de la historia. Y me di cuenta de que la mía no era la del odio, sino la del recordatorio. Yo no busqué venganza, solo la verdad. Pero la verdad, a veces, se siente peor que cualquier venganza. Mis padres siguen sin entenderlo. Creen que el tiempo curará las cosas, que algún día volveré y todo será como antes. No entienden que ese antes murió la misma noche del accidente, junto con el chico que su hija mató y con la poca fe que me quedaba en ellos. Yo no busco reconciliación ni perdón. Solo quiero distancia. Y aunque parezca contradictorio, esa distancia es la única forma de justicia que me queda. Porque si ellos decidieron seguir adelante como si nada, al menos yo puedo elegir no acompañarlos en su farsa. Actualización 4. Había pasado ya un año desde el accidente, y cuando creí que no quedaba nada que pudiera sorprenderme de mi familia, la vida decidió recordarme que siempre hay un nivel más bajo al que se puede caer. Yo me había mudado hacía meses, a otra ciudad, a un pequeño apartamento donde el silencio era mío y las paredes no guardaban los gritos de nadie. No hablaba con ellos más que lo estrictamente necesario, y aún así cada vez que sonaba el teléfono con el número de mi madre, sentía una especie de irritación anticipada. Una incomodidad que me revolvía el estómago antes siquiera de contestar. Así fue aquella tarde, cuando recibí la llamada que me hizo entender que no hay fondo cuando la negación se convierte en un modo de vida. Mi madre lloraba, como casi siempre, pero esta vez su llanto era distinto. No era de culpa ni de lástima, sino de miedo. Dijo que mi hermana había tenido otro accidente. Al principio pensé que me estaba jodiendo, que era una de sus exageraciones para llamar mi atención. Le pregunté si estaba bromeando, y juró que no, que estaba en el hospital, que el carro se había hecho pedazos pero que, gracias a Dios, no había muertos esta vez. Lo dijo con esa ligereza absurda que solo una persona completamente desconectada de la realidad puede tener. No pregunté cómo estaba mi hermana, ni qué había pasado. Lo único que pregunté fue si iba manejando bajo el efecto de algo. Mi madre dudó unos segundos y luego dijo que no sabía, pero que la policía creía que posiblemente sí. Colgué sin decirle nada más. No me moví, no lloré, no sentí pena. Solo me quedé mirando el teléfono,
pensando en que todo esto no era una tragedia, sino una consecuencia. No era mala suerte, era la misma historia repitiéndose, porque nadie quiso aprender nada la primera vez. Esa noche dormí mal, no por preocupación, sino por rabia. Me daba vueltas en la cabeza la idea de que mis padres lo habían permitido otra vez, que después de todo lo que pasó siguieron tratándola como una niña de porcelana que necesitaba protección en lugar de límites. Y la verdad, si lo pensaba bien, no me extrañaba que hubiera terminado otra vez en un hospital. A la mañana siguiente, mi padre me llamó. Me dijo que las cosas no eran tan graves, que los medios siempre exageran, y que no había necesidad de hacer un drama. Me explicó que mi hermana estaba fuera de peligro, que el carro estaba destruido, pero que lo importante era que ella seguía viva. Le pregunté si sabía que había dado positivo en el examen toxicológico, y se quedó en silencio. Después de unos segundos, me soltó su frase favorita: ella no está bien, el estrés postraumático la llevó a esto. No pude evitar reírme, no de burla, sino de cansancio. Le dije que el estrés postraumático no se trata con alcohol ni drogas, que lo que la llevó a eso fue su falta de consecuencias. Me pidió que no hablara así, que no ayudaba, que debía ser más comprensivo. Le contesté que si la comprensión arreglara algo, el chico que mató estaría vivo. Me colgó sin despedirse. Durante los días siguientes, me enteré de todo por terceros. Una tía me llamó para decirme que mis padres estaban desbordados, que el abogado les había advertido que esta vez no podrían cubrirlo tan fácilmente. Me contó que el nuevo auto estaba a nombre de mi padre, y que eso complicaba todo porque el seguro podría negarse a pagar. Lo escuché todo en silencio, sin dar opinión. Era como observar una película que ya había visto, sabiendo cómo termina y sin ganas de verla otra vez. Unas semanas después, mi madre insistió en que fuera al hospital. Dijo que mi hermana me quería ver, que me había pedido que fuera. Dudé, pero fui. No por ella, sino porque necesitaba comprobar con mis propios ojos si había algún rastro de arrepentimiento o si todo seguía igual. Cuando llegué, la encontré en una habitación privada, con el brazo vendado, el rostro hinchado y el mismo aire de víctima de siempre. En cuanto me vio, empezó a llorar. Dijo que no sabía cómo había pasado, que se sentía vacía, que todo había salido de control. Me dijo que no quería decepcionarme otra vez. Me quedé ahí de pie, escuchándola, y por un momento pensé que tal vez, solo tal vez, algo había cambiado. Pero entonces, entre sollozos, dijo que la vida la estaba castigando demasiado y que no merecía tanto dolor. Ahí fue cuando lo entendí, no se trataba de culpa, sino de lástima por sí misma. Le respondí que no era la vida la que la castigaba, sino sus decisiones, que todos los avisos los tuvo enfrente y los ignoró. Me miró con esos ojos de niña confundida y me dijo que no podía soportar que yo la odiara. Le dije que no la odiaba, que para odiar a alguien primero hay que sentir algo, y que yo ya no sentía nada. Mi madre, que estaba en la esquina, se levantó furiosa y me pidió que me fuera, que no podía hablarle así a una persona en proceso de sanación. Me marché sin mirar atrás. Afuera, el aire olía a desinfectante y desesperación, y me juré no volver más. Esa visita marcó el punto final para mí. A partir de ese día, dejé de responder llamadas. Mis padres siguieron buscándome por un tiempo, enviando mensajes con frases religiosas y palabras vacías, hasta que finalmente se cansaron. Me enteré por otra persona que habían vendido la casa para pagar parte de las deudas y que estaban viviendo en un apartamento más pequeño. No sentí compasión, solo una especie de cierre. Era como ver finalmente cómo todo lo que construyeron sobre la negación se desmoronaba pieza por pieza. Con el paso de los meses, supe que mi hermana había sido obligada a entrar a un programa de rehabilitación. No por decisión propia, sino porque el juez lo impuso como condición para evitar un proceso penal más serio. Mis padres lo vendieron como un triunfo, como una segunda oportunidad. Decían que todo pasa por algo, que Dios sabe lo que hace. La verdad es que lo que hacía falta no era fe, sino responsabilidad, pero eso nunca lo entendieron. A veces me preguntan si no me pesa haberme alejado tanto, si no me arrepiento de no haber estado ahí para ellos. No, no me pesa. Al contrario, es la única decisión que siento realmente mía. Porque si algo aprendí de todo esto es que a veces amar a tu familia no significa quedarte, sino alejarte antes de que te hundan con ellos. Mis padres no lo entenderán jamás, seguirán creyendo que me volví frío, insensible, que me dejé llenar de odio. Pero lo cierto es que solo me cansé de ser testigo de su desastre, de verlos elegir la comodidad del autoengaño por encima de la verdad.
Hoy, cada vez que pienso en ellos, no siento rencor, pero tampoco cariño. Lo que siento es una distancia inmensa, una línea que ya no se puede cruzar. Y aunque suene cruel, me da cierta paz saber que finalmente están enfrentando lo que negaron durante tanto tiempo. Porque al final, uno no puede proteger a quienes se niegan a aprender. Solo puede apartarse y dejarlos enfrentar las ruinas que construyeron con sus propias manos. Y eso, aunque suene a venganza, no lo es. Es simplemente justicia natural, la que llega sin gritos, sin planes, solo con el peso inevitable de las consecuencias. Actualización final. Han pasado 2 años desde aquella noche en que el teléfono sonó y escuché por primera vez la palabra accidente mezclada con el nombre de mi hermana. 2 años desde que todo se rompió y ya nada volvió a ser lo que era. Al principio pensé que con el tiempo el recuerdo se haría menos pesado, que el silencio y la distancia me ayudarían a soltar el rencor, pero no fue así. Lo que pasó no se borró, simplemente se acomodó en otro lugar dentro de mí, en un sitio más frío y más estable, desde donde lo observo sin rabia, pero tampoco con perdón. Es curioso cómo el tiempo no cura nada, solo te enseña a mirar el dolor sin pestañear. De mi familia ya no sé mucho. Mis padres siguen vivos, eso lo sé porque de vez en cuando me llegan mensajes de algún pariente contándome algo, que mi madre anda enferma del corazón, que mi padre tuvo que vender su camioneta, que ya no van a la iglesia porque la gente los evita. Me da igual. Durante un tiempo pensé en llamarlos, no por reconciliación, sino por una especie de obligación moral, pero cada vez que lo consideraba, recordaba todas las veces que eligieron callar, todas las veces que prefirieron proteger a mi hermana en lugar de enfrentar lo que realmente habían hecho. Y entonces entendía que no había nada que decir. A veces, lo más honesto que uno puede hacer con el pasado es dejarlo pudrirse solo. Mi hermana está en rehabilitación. No porque un día haya despertado iluminada y decidiera cambiar, sino porque un juez la obligó. Estuvo a punto de ir a prisión después del segundo accidente, pero como era su primer delito oficial y porque mis padres todavía lograron mover influencias, consiguieron que el castigo fuera tratamiento obligatorio y libertad condicionada. El centro en el que está es caro, de esos lugares que parecen hoteles disfrazados de hospitales, con terapeutas sonrientes y discursos sobre el poder del perdón. No sé si de verdad sirve o si solo es otro escenario más para seguir actuando. La última vez que supe de ella, me contaron que escribía cartas como parte de su proceso, pero nunca me llegó ninguna. Supongo que no sabe qué poner, o tal vez sabe que ninguna palabra suya podría arreglar lo que rompió. La ironía de todo esto es que yo logré graduarme, terminé la universidad y encontré trabajo en otra ciudad, lejos de todo. Me mudé a un lugar donde nadie me pregunta por ellos, donde mi apellido no tiene historia. Vivo tranquilo, no feliz, pero tranquilo. A veces pienso que la tranquilidad es lo más cercano a la felicidad cuando uno viene de una familia rota. No tengo pareja, ni planes grandes, solo rutinas que no dependen de nadie. Hay días en que me descubro pensando en cómo serían las cosas si el accidente nunca hubiera pasado, si tal vez yo habría seguido siendo ese hijo callado que toleraba las injusticias sin decir nada. Pero luego recuerdo que ese accidente solo fue la consecuencia de una cadena larga de cosas podridas. Lo inevitable no se detiene porque uno lo desee, solo cambia la forma en que llega. Hace unos meses, una tía me escribió un mensaje corto. Dijo que mi hermana preguntaba por mí, que quería saber si la odiaba. Me quedé mirando el mensaje por un rato y luego respondí que no la odiaba, pero que tampoco la salvaría. Creo que eso resume lo que siento. No tengo energía para el odio. Lo que me queda es una especie de resignación lúcida, una aceptación de que algunos vínculos simplemente se pudren más allá del punto de reparación. Mi madre me habría dicho que el amor lo puede todo, pero eso es mentira. El amor sin límite se convierte en ceguera, y de esa ceguera salió todo lo que pasó. Hubo un día, hace poco, en el que decidí manejar hasta el pueblo, no por ellos, sino porque necesitaba cerrar un círculo que seguía abierto. Fui hasta la zona donde fue el primer accidente. El poste seguía ahí, torcido, con las marcas del impacto todavía visibles. Alguien había dejado flores nuevas, probablemente la madre del chico, que aún vive en el mismo lugar. Me bajé del auto y me quedé un rato parado frente a la mancha en el pavimento. No recé, no dije nada. Solo pensé en que todo esto empezó por algo tan simple como la necesidad de ser reconocida, de sentirse especial. Y en cómo mis padres, con su miedo de ser los malos, la empujaron directo al desastre mientras se convencían de que estaban protegiéndola. Mientras estaba ahí, se me acercó un hombre mayor que vivía en una casa cercana.
Me preguntó si conocía al chico que murió. Le dije que sí. Me miró con una mezcla de lástima y comprensión y dijo que cada tanto todavía se escuchan los frenos por la noche, que la gente cree que el lugar está maldito. Yo sé que no es maldición, es memoria. Hay lugares donde las cosas no se olvidan porque el dolor se queda impregnado, y este era uno de ellos. Le agradecí y me fui. No volví a mirar atrás. A veces, cuando conduzco, me sorprendo a mí mismo mirando los espejos una y otra vez. No porque tema que me pase algo, sino porque aprendí que todo puede cambiar con un segundo de descuido. Manejar se convirtió en algo simbólico para mí, una especie de recordatorio de que hay decisiones que no tienen reversa. Nunca entendí por qué mis padres no pudieron verlo así. Para ellos todo tenía justificación, todo podía corregirse con disculpas, pero la vida no funciona así. Hay daños que no se arreglan, solo se aceptan. He pensado mucho en la palabra venganza, sobre todo porque la gente suele asociarla con lo que pasó. Pero lo que sentí nunca fue venganza. La venganza implica deseo de castigo, y yo no quise castigarlos, solo quise que vieran lo que provocaron. Sin embargo, con el tiempo me di cuenta de que eso era lo más cruel de todo, verlos viviendo con el peso de lo que ellos mismos construyeron. Esa es la verdadera condena. Mis padres perdieron su casa, su reputación y la poca dignidad que les quedaba, y aún así siguen repitiendo que todo fue una prueba de Dios. Supongo que cada quien se inventa el consuelo que necesita para sobrevivir, pero hay consuelos que son solo mentiras con otro nombre. A veces me preguntan si los perdonaría si me lo pidieran. No lo sé. Tal vez sí, pero no porque lo merezcan, sino porque ya no tengo nada que darles. El perdón implica un vínculo, y el nuestro se rompió hace mucho. Lo único que podría ofrecerles es indiferencia, y tal vez eso duela más que cualquier rencor. Si algún día mi hermana logra salir del centro y rehacer su vida, espero que al menos tenga el valor de mirar atrás sin inventarse excusas. Si lo hace, tal vez ahí empiece su verdadero castigo. Hoy, 2 años después, puedo decir que la rabia se fue, pero la claridad se quedó. No hay día en que no piense en esa noche, no porque me atormente, sino porque me recuerda quién soy y de dónde vengo. Mi familia eligió el silencio, la negación y la mentira, y yo elegí alejarme. No soy mejor que ellos, pero al menos aprendí a no seguir acelerando cuando el mundo te grita que frenes. Porque, al final, todos fuimos parte del mismo auto en movimiento, solo que algunos preferimos saltar antes del choque. Y si algo he aprendido en todo este tiempo es que la verdadera advertencia no fue la que les hice esa noche, sino la que la vida me hizo a mí: nunca te quedes donde la gente prefiere chocar antes que cambiar de dirección.